el salir, el disfrutar, ir a un campamento, ir a un retiro de familias, el apreciar la naturaleza. ¿Cuánto nos falta como familias muchas veces convivir afuera? Estamos encerrados en los quehaceres, en las tareas. No sé cuándo fue la última vez que usted estuvo en un campo con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Nos falta mucho eso. Hermanos, les tengo una propuesta para que oremos. Esto ni lo sabe la Junta de Iglesia. Que este año, al terminar este año, podamos tener un retiro de familias. Amén. Vamos a orar por eso. Sea en octubre, en noviembre. Pero hermanos, oremos porque eso une mucho las iglesias. Eso une mucho los hijos, une mucho todo. Oremos, hermanos. Eso se me vino a mí en la mente porque este escenario nos debe transportar al cielo. El cielo y la tierra se unieron ¿en quién? En Cristo. Cuando nosotros salimos, hermanos, a apreciar la naturaleza, estamos en contacto con Cristo Jesús también. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me alegra mucho ver a mi madre, ella me adoptó. Yo no la busqué, ella me adoptó a mí. Qué lindo, ¿verdad? Dios le bendiga, madre Raquelita. Hermano Raquel, una bronquitis muy severa. Su esposo también en un hospital y ella en otro hospital. Qué cosas. Estuvimos orando aquí en la iglesia por usted, Raquelita. Estuvimos orando por usted. Y Dios tomó y le dio otra oportunidad más para vivir con su esposo también ya está en casita. Esta semana lo llevaron a casa. Hermano Ramírez, qué lindo verle a usted también. Vimos a su esposa, a su hijita el miércoles y hoy a usted. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto le agradecen que está a Dios, al Señor que está aquí, la familia Ramírez? Qué lindo es ver, hermanos, nuestras familias de la iglesia. Es hermoso. Perdón que sana. El perdón sana, hermanos. ¿El perdón qué? Dígalo, el perdón sana. No sé cuántos de nosotros hemos tenido heridas. Y estoy hablando de heridas físicas. Ha salido sangre. Recuerdo una vez, hermanos, y eso me llenó a mí de mucho dolor, porque fue la primera vez que vi sangre en mi hija Alexa. Estábamos en Michigan, mi esposa se había ido a unas clases que ella estaba tomando y me dejó la niña al cuidado, hermano. Yo cuidando a mi niña. Y me la llevé a pasear y salimos a caminar y ella salió en unos patincitos que tenía. Y hermano, y se me cayó y las rodillitas se le rasparon. Y le salió sangre de las dos rodillas. Y yo le dije, no te preocupes, hijita, tengo la solución. Y yo quise ser el héroe en la vida de ella. 3 añitos. Hermanos, la traumé. Esto, allá hay alcohol que últimamente, no sé qué le están echando, pero no arde. Antes el alcohol ardía. Hermanos, yo le eché alcohol a mi niña en las rodillitas. ¿Y saben lo que ella dijo? Quiero a mi mamá. Así me dolió, quiero a mi mamá. Ella quería que su mamá estuviera en el dolor, que estuviera con ella ahí en ese momento para que la abrazara, para que le quitara su dolor. Este día, hermano, lo recuerdo como si fuera ayer, porque las heridas duelen. Las heridas sanan, pero hay heridas, hermanos, fuertes, que inclusive no han sanado. Tan duras son las heridas, que yo sé que muchos de nosotros tenemos a lo mejor heridas que todavía están frescas. O podemos tener heridas que nos han marcado para siempre. Una pérdida, una traición. Y el alcohol dolió y duele. No sé cuántos de nosotros a lo mejor en nuestra vida hemos pasado no solamente por una, sino por varios momentos en los cuales hemos sufrido con heridas. Porque pasó algo en la casa, porque el hijo no está. Hermano, cuando no están los hijos por algo,
Hay sufrimiento. Yo sé, Raquelita pasó por una herida muy fuerte. Su hijo, ¿cuántos años tenía? 24 añitos. Y en un accidente salió de la casa y ya no volvió. Un muchacho entregado en las cosas de Dios. Yo sé que Raquelita, eso fue fuerte. Yo sé que los hermanos Ramírez ahorita están enfrentando el dolor de tener a un hijo separado. Es duro enfrentar heridas, duelen, arde mucho. Mis hermanos, hoy Dios nos está diciendo que hay esperanza para un corazón herido. Hoy el Señor nos quiere decir que hay esperanza para una persona que le entrega la vida al Señor y le dice al Señor, Señor, yo sé que hay heridas que duelen, pero pueden sanar. Y déjenme decirle, hermanos, que muchas veces a ustedes les puede pasar lo que le pasó a un amigo de la infancia. Y crecimos juntos. A él le gustaba mucho el soccer, el fútbol, soccer, fútbol. Y yo me juntaba mucho con él porque para mí él era como mi héroe, porque yo quería ser igual, jugar como él. El hermano, ese muchacho nació con un talento, Juan Carlos. Y un día me acuerdo tanto que jugando, él se cayó y el codo se le partió. Y mi papá, como es sobandero, yo le dije, le tengo a la persona que lo va a curar. Y lo llevé con mi papá. Y mi papá le dijo, Juan Carlos, usted necesita tener quietud, necesita cuidarse porque se partió el codo. Y entonces Juan Carlos, aparentemente mi papá le arregló el codo, pero no volvió. Y mi papá me decía, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con su amigo? Le dije, no, dijo que ya se había curado, ya se había sanado. Y resulta que Juan Carlos pensó que con ya arreglarle el codo se sintió bien, pero le faltó ir a más terapia. Y es increíble porque él jugaba y jugaba, hermanos, como un jugador profesional, mucho talento. Pero haga de cuenta que él, al estirar sus manos, él nada más, lo estiraba bien, pero así, acá. Nunca pudo volver a estirar las manos porque sanó el codo, pero no sanó bien. Y hay heridas que muchas veces sanan, pero no sanan bien. O sea, aparentemente se quedaron ahí, pero seguimos sufriendo y seguimos sufriendo. Y un día le pregunté a mi papá, papá, ¿qué tendría que hacer otra vez Juan Carlos para que otra vez quede su bracito igual? Digo, no, hijo, eso ya va a estar bien difícil. Porque a lo mejor ya necesitaría que fuera operación. Porque ya sanó, el hueso ya sanó, pero quedó así. No sanó bien. Hermanos, en la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de personas que han pasado por traumas, por dificultades, por heridas. Y en esta noche quiero llevarlos a la palabra de Dios en el libro de Génesis. Vamos a buscar en el libro de Génesis y vamos a ver la vida de un personaje que nosotros es muy conocido. Y vamos a buscar en el capítulo 45 de Génesis y está la vida de José. Y vamos a leer en el capítulo 45 de Génesis los primeros versículos. Lo tenemos, es el primer libro de la Biblia, capítulo 45, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 5, y dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban ¿cómo? Estaban turbados delante de él. No creían que fuera él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron a él. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de qué? Delante de vosotros. Imaginémonos, hermanos, un muchacho que tuvo muchas heridas. José ya estaba en el palacio cuando sus hermanos lo vieron, no lo reconocieron. José parecía idéntico a una persona egipcia, con los trajes egipcios, con su acento de los egipcios. Pero José venía de una historia difícil. Porque José tenía los hermanos celos de quién? De él. José sufrió en su casa. Sufrió tanto que sus hermanos lo odiaban, que dijeron, vamos a matarlo. Pero uno de ellos lo salvó, Rubén. Ellos no querían venderlo como esclavo. Lo echaron en un qué? Una cisterna, y ahí lo dejaron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Y entonces su hermano intervino y dijo, no, mejor vendámoslo a los ismaelitas que pasan por acá. Hermanos, José fue, como dicen los muchachos hoy en día, fue bulliado, le tuvo bullying de sus hermanos, le decían, no, pero usted se cree que es mayor entre nosotros por los sueños que él tenía, porque Dios estuvo con él desde su nacimiento. Pero José, hermano, fue despreciado. José lo tenían como apartado. Y su padre no ayudaba mucho porque su padre se veía la preferencia que tenía con él. Y eso le ardía a sus hermanos, eso le dolía, pero eso perjudicó más porque llegó un momento, hermanos, que estalló la bomba y dijeron, vamos a tener que hacer algo con él. Y entonces José fue vendido, lo llevaron esclavo. José pasó por la prisión, fue preso más de 15 años, estuvo en prisión. José, hermanos, tuvo heridas difíciles que ardieron más que el alcohol. Porque una cosa es sufrir, a lo mejor porque me hicieron algo en el trabajo, a lo mejor sufrí porque alguien hizo algo para mí. Pero hermano, cuando uno siente de la propia familia, de sus propios hermanos, es duro. Es duro porque uno dice a veces, hay un dicho que dice, esperaba de todos menos de mi familia, menos de los que están más cerquita. Pero muchas veces, hermanos, los que están más cerquita de uno son los que hieren más. Y estoy hablando al esposo. Y estoy hablando a la esposa. Estoy hablando a los hijos. ¿Cómo se siente de difícil cuando un hijo lo grita a uno, verdad? O que duele, porque el que está más cerquita a uno duele más. Por eso, muchachos, de todo corazón les digo, traten bien a sus padres. Ustedes no saben el dolor tan fuerte que es cuando uno escucha a un padre, a un hijo, gritándole a un papá, hablándole feo. Es duro, duele. Porque uno no quisiera que los que uno ama tantos te hieran. A Josué lo hirieron, hermanos, de tal manera que lo querían hasta matar, lo odiaban. Y ahora imaginémonos, hermanos, ese encuentro. Después de tantos años, ahora los hermanos no lo reconocían, pero él sí lo reconoció. A los que me maltrataban, a los que me apartaban. Ah, este era el que me quería ver muerto, y este era el que quería matar un animal para engañar a mi padre y decir, no, un animal se lo comió. Ah, este era el que cuando yo le decía los sueños se burlaba. José los vio a todos. Humanamente hablando, él hubiera podido decir, tenía toda la autoridad para decir, así como me hicieron eso conmigo, ahora yo lo voy a hacer con ustedes. Voy a meter a la cárcel. Les voy a pagar peor. Él hubiera tenido toda la autoridad. Pero cuando los vio, hermano, respiró profundamente y se fue. Y dice que fue tanto su dolor, lloró tan fuerte, que hasta los egipcios escucharon en la recámara de José, ¿qué estaba pasando este hombre? El primer ministro, no era el faraón, pero era el que estaba un poquito más abajito que el faraón. Tomaba decisiones, era una persona de mucha autoridad, llorando.
Porque José se acordó de todo el sufrimiento, todas esas heridas, hermanos, no estaban sanas totalmente. Pero José tenía una cosa, que es lo que nosotros debiéramos tener como hijos de Dios. Tenía la presencia y tenía a Dios en su corazón. Y él, hermanos, no odiaba ya. Ahora él había aprendido a amar a pesar de las heridas. Ahora él había aprendido a que Dios era el que debía dar el pago, no era él, no es humanos. Dios era el que se iba a encargar de todo. Y José sale y le dice, yo soy José. Yo soy José. Sí, ese que ustedes vendieron. Ese que ustedes llevaron esclavo. Ellos no lo podían creer. Ellos pensaban que José algún día se había muerto, que José era un pobre esclavo por allá. Ellos, a lo mejor alguno de esos había escuchado, no, ese ya lo está en la cárcel, ese quiso engañar a la esposa de Potifar. ¿Quién sabe? Se perdió. Hermanos, ¿se imaginan ustedes ese encuentro cuando los hermanos vieron que era José? Y que ya no era un esclavo, que ya no era simplemente un hebreo, ahora era el primer ministro de Egipto. Dijeron, aquí estamos acabados. Ya vinimos por trigo, vinimos dirían en mi país, fuimos por lana y ya vamos a salir trasquilados. Vinimos por comida, no hombre, peor. Pero José les dice, no tengan miedo, no se entristezcan. José sabía que ellos en ese momento humanamente iban a decir, no, ¿qué va a hacer con nosotros? Pero José les dice algo bien interesante, hermanos. Miren lo que dice ahí el versículo 5. Dice, no se pongan tristes, no entristezcáis, ni os pese haberme ¿qué? Haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ¿quién? Me envió Dios a vosotros. En otras palabras, José les dijo, yo estoy aquí por un propósito. Gracias a que ustedes me vendieron, gracias a que yo pasé por todas estas tribulaciones, que pasé por todas estas pruebas, que tuve tantas heridas, ahora ustedes tienen la esperanza de vivir, porque ellos fueron por comida, si no iban a morir. Ellos viajaron días y días, hermano, porque dijeron, si no vamos a Egipto donde hay comida, todos vamos a morir. Y el papá le dijo, no, pues vayan. Y José les dijo esas palabras, ustedes no están aquí por casualidad, y yo no estoy aquí simplemente por casualidad, estoy aquí y ustedes lo hicieron todo esto porque Dios tuvo un propósito ahora para mí. Recordemos, mis queridos hermanos, que los problemas, las dificultades, las heridas siempre son para un propósito. Y cuando sufrimos, cuando pasamos por circunstancias difíciles, cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por esos momentos de separación, esas heridas, Dios nos quiere decir, yo quiero cumplir los planes que tengo para ti a pesar de que sufres. Yo quiero cumplir los planes que tengo para ti a pesar de que tú digas, es que no hay solución. Y José le dijo a sus hermanos, era el plan de Dios. Dios permitió que eso pasara. Yo pienso que sus hermanos ahí se relajaron un poquito. Y José le dice, ¿y mi padre vive todavía? Él tenía otro hermano. Bueno, tenía muchos hermanos, pero el hermano menor era hijo de sus dos padres, Benjamín. Y José pregunta y dice, ¿y mi hermanito menor? Y hermano, cuando él supo eso, dice la historia que José los mandó a traer. A ver si tengo aquí, claro que sí. Los mandó a traer. Y José, en ese momento, hermanos, hizo algo bien interesante. En lugar de pagarles con la misma moneda, los perdonó. ¿Qué importancia tiene para nosotros perdonar a alguien que nos ha herido? ¿Qué importancia tiene y debe tener para nosotros sanar por alguna herida que alguien nos hizo
y que nos ha tocado, nos ha marcado. Hermano José, dice el Espíritu de Profecía, dice el deseo de toda la gente, que él le rogaba a Dios para que allá tuvieran hambre y vinieran, se efectuara este momento, este encuentro, porque él quería sanar su herida. Él quería este encuentro para poder decirle a sus hermanos, los perdono. Era el propósito de Dios. Y José tenía esa, digámoslo, esa autoridad de decir, me voy a vengar o los perdono. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a vengar ahorita porque todavía vive mi padre. Voy a esperarme un poquito más. Voy a esperarme un poquito más. Porque le va a doler mucho a mi padre de ver a sus hijos presos, de ver a sus hijos esclavos otra vez. Y dice Génesis 50, vamos a leerlo. ¿Qué pasó cuando el papá murió? Génesis capítulo 50. ¿Tomó venganza José? ¿O qué pasó? Dice el versículo 50 del 1 en adelante de Génesis. ¿Lo tenemos? El capítulo, perdón, capítulo 50 de Génesis. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre. El padre muere. Y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, el papá. Y le cumplieron 40 días, porque así se cumplían los días de los embalsados, y lo lloraron los egipcios 70 días también. Y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciéndoles, ahora si he hallado gracia en vuestros ojos, os ruego que me habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí, yo voy a morir. Y en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí quiero que me sepulten. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Versículo 7. Entonces subió José para sepultar a su padre. Subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos, la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también carros, gente de caballo. Se hizo un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de Atab, que era al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo duelo por su padre 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atab, dijeron, llanto es grande en los egipcios. Por eso llamaron su nombre Abel Misrim, que está al otro lado del Jordán. Y aquí viene lo que pasó. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo nombre. Y volvió José a Egipto y sus hermanos, todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que hubo sepultado. Versículo 15, hermanos. Escuchen bien. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de sus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Qué tremendo. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí tus siervos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hemos hecho hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo. Yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Hermanos, ellos dijeron, ahora nuestro padre muere y José se va a vengar. Ahora nuestro padre ya no está y entonces José ahora va a decir, ya no tengo a quien rendirle cuentas. Pero Josué, hermano, no tomó venganza. José, perdón. José hubiera podido decir eso. Ya no está mi padre, vámonos. Pero hermanos, José no guardó esta palabrita que quiero en esta noche platicar un poquito. Resentimiento. No guardó resentimiento. Porque ya en el capítulo 45 vimos que ella los había perdonado. Pero ahora en el 50 sus hermanos dicen, ¿y qué si no nos perdonó? ¿Y qué si lo olvidó? Hermanos, muchas veces nosotros perdonamos a media porque guardamos esos resentimientos y decimos, no, ya no me voy a olvidar de eso. Perdono, pero no lo olvido. O guardamos esos resentimientos, esas heridas que no sanan por años y años. Y cuando menos pensamos, estallan. Porque no lo hablamos. Porque no hemos confesado esa herida delante de Dios, no ha sanado. Hermanos, en la primera parte del capítulo 45, cuando José le dijo a sus hermanos, los perdono, los perdono y me olvido. Era un perdón sincero, un perdón verdadero, un perdón genuino. José sí lo sintió. De hecho, aquí le repite y le dice, no se pongan tristes, yo ya los perdoné. ¿A quién acaso soy yo Dios para juzgarlos? ¿Acaso soy yo Dios para decir qué debo hacer con ustedes? Mis hermanos, hoy en día nosotros, de una u otra manera, dejamos que el enemigo tome posesión de nosotros y no podemos olvidar algo que nos hayan hecho, algo que haya pasado y siempre estamos ahí martirizándonos y martirizándonos. Y a veces oramos de la siguiente manera, Señor, perdóname los pecados, perdona mis pecados, especialmente esos pecados de allá atrás, lo que hice en el pasado. ¿Y saben qué hace Dios? Dios dice lo mismo como José. Pero si yo ya los perdoné, ¿por qué me están pidiendo otra vez perdón por ese error, por esa cosa que pasó, por esa caída? Pero nosotros, hermanos, pensamos que Dios guarda resentimientos. Pero Dios dice, yo cuando perdono, perdono total. El perdón de Dios, hermanos, es un perdón genuino. Dice que Él echa los pecados al fondo del mar y no se acuerda más. Pero nosotros somos los que ahí estamos y no olvidamos. O ese resentimiento nos lleva a estar amargados. Vemos la persona y volteamos la cara y decimos, no hay paz. No tenemos alegría en nuestro corazón por lo que nos hicieron, porque acumulamos resentimientos. Y hermanos, acumular resentimientos es muy peligroso cuando no nos liberamos, cuando no dejamos eso a Dios. Hace un tiempo, llegó un guardia a mi oficina y me dijo, capellán, ¿puede orar por mí? Yo, sí, claro, algo en especial. Respiró y dijo, sí, capellán, esta semana mataron a mi hermanita. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De veras? Sí, ¿no vio la noticia? Le dije, no. Dice, su esposo, no se habían casado todavía, vivían juntos, y ella embarazada. De hecho, hermanos, esta semana a ese muchacho lo condenaron a cadena perpetua. Eso fue en el 2023. Y me decía el guardia, me decía,
tanto resentimiento tenía. No lo hablaron, se acumuló. Él decía que ese hijo que estaba esperando no era de él. Un resentimiento, un odio que llegó a acumularse, que prefirió, dice, en lugar de hablar, en lugar de huir, en lugar de hacer algo, prefirió tomar la vida de mi hermano. Porque el resentimiento, cuando no se trabaja, cuando no se perdona, cuando no le ponemos atención, se va acumulando como el globo que se infla y explota. Y por eso hoy en día, por resentimiento, vemos tantas y tantas tragedias, como la que pasó aquí en la 107. 2 vecinos resentidos, 5 niños de un lado huérfanos de padre y madre y 3 niños huérfanos de padre. En un momento a otro. Porque los resentimientos, hermanos, se acumulan cuando no se hablan como pareja, cuando no se hablan con los hijos. Hay hijos que están resentidos con sus padres. Hay padres que están resentidos con sus hijos y no se hablan por años. Por años. Hermanos que no se hablan por años. Resentidos. El resentimiento, hermanos, nos puede llevar a separarnos, nos puede llevar a tragedias. José, hermanos, no tenía ningún resentimiento con sus hermanos. Y José le dijo, vengan acá, yo no soy Dios para decir qué debo hacer con ustedes. Y le volvió a recordar, si todo esto pasó, es porque Dios quería preservarlo la vida de ustedes. Denle gracias a Dios porque pasó esto. No sé cuándo ustedes le dan gracias a Dios por alguna herida, por algún momento difícil. Es difícil darle gracias a Dios, no es fácil decirle gracias a Dios porque sufro. Señor, gracias porque le pasó esto a mi hija. Gracias porque me pasó esto con mi esposo. Pero hermanos, José les dice, gracias a que pasó esto, estamos vivos ustedes y yo estoy aquí. Dios me puso para preservar la vida de ustedes. Por eso debemos recordar, hermanos, que todo lo que Dios hace, dice Romanos 8:28, los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a ¿qué? A bien. Vamos a repetirlo, Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, hasta las cosas que duelen. Porque, hermanos, a veces pensamos que el mertiolate le dicen allá en Colombia, el alcohol arde. No. Hoy en día yo le menciono esto a Alexa. Ella vuelve a llorar. Y Natalie peor. No, papá, papi, eso no. Pero, hermanos, Dios hoy en día nos dice, el alcohol, las heridas, necesitan muchas veces doler para nosotros recordar que todo esto es una lección para más adelante poder aprender de ella. Aprender de esas lecciones. Y quiero, hermanos, llevarlos a este capítulo de Romanos 12:18, que dice, ay, ya se me fue el tiempo. Wow, tanto hablé que ni me di cuenta. Dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivamos en paz. Eso dice el apóstol San Pablo. Hermanos, Dios quiere que usted libere el resentimiento, que perdone, que viva en paz. José vivía en paz. José decía, hermano, yo ya me olvidé de eso. Y mire qué bonito lo que dice el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de ¿quién? De Dios, porque la venganza es de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice ¿quién? Dice, ¿quién es usted, hermano, para decir, es que a esa persona le tiene que ir mal porque me hizo mal? No, hermanos, déjeselo a Dios, las consecuencias se van a sufrir, pero usted viva en paz, sin resentimientos. Termino con una historia que me pasó a mí. Y les voy a ser sincero, hermanos, me dolió. Porque yo le dije a mi esposa, ¿cómo ve este muchacho, fulanito? Me está pidiendo que le ayudemos. Nosotros estábamos pasando una situación económica tan buena en ese momento, pero él me estaba pidiendo que no tenía nada que comer y su niña estaba pequeñita. Y me dice mi esposa, ayudémoslo.
No tenemos, pero ayudémoslo. Y no era mucho dinero, pero era algo que no teníamos. Y cuando uno no tiene mucho, pues lo poquito lo valora. Pero dijimos, si él está mal, hay que ayudar. Y hermanos, y reunimos el dinerito con mi esposa. Ella sacó de su fondito del ahorro para los pobres. Ella tiene un fondito de ahorro para los pobres también. Y él llegó con un amigo. Se me hizo raro porque no llegó con su esposa, llegó con un amigo y agarró el dinero y gracias, y después se lo pago. Y yo, no, sí está bien, no te preocupes. Luego me llamó su tío y me dice, ¿Usted le prestaste dinero a fulano tal? Sí. ¿Por qué hiciste eso? Yo, ¿por qué? Era para comprar droga. Me dolió, hermano. Y yo agarré ese resentimiento con ese muchacho. ¿Cómo es posible que lo poquito que teníamos me engañó? Y yo lo veía allá en la iglesia y él no me volteaba a mirar, pero yo le decía, Señor, quítame ese resentimiento, porque casi como que lo quería odiar, porque era para comprar droga. Me engañó, dijo que era para darle comida a su niña. Y hermanos, un día yo leí este pasaje de Romanos. Si es posible, ¿qué? En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. Y le dije, Señor, yo quiero tener paz. Yo no quiero tener resentimiento con este muchacho. Y le dije, déjame ir eso. Que cuando yo algún día lo vea con alegría, lo vea bien. ¿Para qué? Y hermanos, hace poquito lo vi. Mi esposa es testigo. Le dije, ¿cómo te va? Bien, bien, pastor. No, excelente. Estoy ganando muchísimo dinero. Y yo por dentro, y si está ganando muchísimo dinero, ¿por qué no me pagó? Pero le dije a mi esposa, después que yo hablé con él, sentí una paz. Y le dije, y hasta oré con él. Y hermanos, si yo ahorita lo puedo ver y lo abrazo, y créame, hermano, no siento resentimiento por él. Al contrario, deseo que Dios lo lleve a la patria celestial, junto con su esposa, junto con su niña. Que Dios lo bendiga. Hoy el Señor nos está diciendo, si hay algo que necesitas perdonar, déjaselo a Dios. Si hay alguna herida que no has sanado, el único, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido joven, Dios hoy te dice, el perdón es el único que puede sanar tu herida. José le dijo a sus hermanos, todo lo que pasa es por un propósito. Y es mi deseo y mi oración, mis queridos hermanos, que hoy usted le pueda decir al Señor, Señor, ayúdame a sentir la paz que siente un cristiano que perdona. Yo no sé por qué heridas ha pasado usted, pero hermanos, Cristo Jesús pasó muchas más cosas difíciles que las que pasamos nosotros. Y Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy el Señor nos perdona. El Señor hoy nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Mateo 11, 28 y 29. ¿Y yo qué? Y yo os haré descansar. ¿Queremos descansar hoy en Cristo Jesús? ¿Cuánto le queremos decir al Señor, Señor, yo quiero perdonar? Yo quiero perdonar a esa persona que por tantos años o ese momento, ayúdame a perdonar, a olvidarme, vivir en paz, sentir la paz de Cristo Jesús en mi vida. Y usted vivir como José, una vida plena, llena de la presencia de Cristo Jesús. Vamos a colocarnos de pie, hermanos, y vamos a cantar, para mí el morir es Cristo. El vivir es ganancia, vivir en Cristo Jesús. Vamos a decirle al Señor, hermanos, que hoy a cada familia de la iglesia nos dé esa alegría de perdonar, de ser perdonados, de vivir en paz con Cristo Jesús. Cantemos el canto tema. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor.
cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. Para mí el vivir es Jesús, el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Somos su pueblo, unidos en Cristo, quien transforma todo nuestro corazón, y Él perfecciona su obra en nosotros hasta el día de nuestra redención. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Solo en Jesús hay perdón, amén. Él es el único, hermanos, que puede sanar las heridas. Él es el único que puede darnos la paz. Oremos. Señor, en esta hora te agradecemos por tu iglesia, por la familia de tu iglesia, por nuestros muchachos. Si hay alguna familia, oh Dios, algún padre que está enemistado, que tiene alguna cosa con su esposa o viceversa, o entre familias, con sus hermanos, tú conoces, Señor, cada situación. Rogamos, Señor, que hoy pongas el deseo en cada uno de nuestros corazones de perdonarnos. Porque solo en Cristo Jesús hay perdón. Y tú eres el único que nos salva por tu gracia. Señor, bendice a cada familia de nuestra iglesia. Bendice a los hijos que no están aquí, que están en otro lugar, por alguna circunstancia, por alguna situación difícil. Señor, que nos des paz en el corazón y podamos saber, Señor, que tú eres el único que cura las heridas y que tú eres el único, Señor, que nos das la paz que nuestro corazón necesita. Guárdanos salir a nuestros hogares. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo rogamos todo. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Yo y mi casa serviremos ¿a quién?